Reporte Galáctica, último momento, información especial y noticias del día. Reporte Galáctica, data confiable y precisa para vos. Bueno, gente, a ver, mientras tenemos una convulsión social importante en estas horas en la Argentina, y ustedes conocen toda la serie de problemas que van surgiendo, los padecimientos de los ciudadanos, de la gente de este bendito país que no encuentra una salida momentáneamente debido al desastre verdaderamente complejo que se está cometiendo en materia social también, y el tema laboral que está totalmente estallado, ¿no? Dentro de toda esta serie de conflictos que estamos viviendo, hay algo importante para resaltar que es clave en momentos de incertidumbre como los que estamos atravesando, de ver que a pesar de todo hay algún sector que todavía sigue funcionando bien, adecuadamente, y que a pesar de todas estas cosas que uno plantea y ve, va creciendo. La industria clave de la economía, que creció casi un 42,5% promedio en los últimos tiempos, es muy llamativo, porque se trata justamente de la industria del acero, un sector específicamente que vio motorizada su producción por la actividad vinculada a grandes proyectos básicamente relacionados con el tema de la energía. Igualmente hay algunas que otras señales de alerta, y esto se está viendo en estas horas donde realmente fluye un reclamo muy importante de gran parte de la sociedad. Estamos hablando casi de un 65,6% promedio, que le está pidiendo al gobierno actual que vea cómo reflota la cuestión de la productividad nacional para evitar justamente esta debacle que hay en materia laboral en el país, ¿no? Impulsada por el sector energético y luego de muchos meses también con varios descensos bastante pronunciados, la producción, por ejemplo, como te contaba, del acero crudo específicamente, registró en lo que fue el mes de marzo de este 2026 un aumento promedio casi del 42,3%, respecto de lo que había sido febrero, y del 17,1% en lo que podemos tomar como una comparación interanual. En tanto, bueno, de acuerdo a lo que es la Cámara Argentina del Acero, los laminados en caliente también, fíjate vos que mostraron una suba mensual casi de un 72,2% anual, con una caída del 18,3% frente al mismo mes del 2025. De todos modos, bueno, la entidad, la propia Cámara, está asegurando que la cadena de valor de acero está atravesando una contracción crítica por una caída interanual superior al 10%, y hablan de los niveles de capacidad ociosa que alcanzaron casi el 61% en algunos segmentos específicos. También fíjate que a la demanda interna, que está bastante debilitada, se suma lógicamente la presión muy fuerte que tiene que ver con el tema de las importaciones, ¿no? Particularmente ¿de dónde? Del coloso chino, que inunda específicamente el mercado global con productos de acero subsidiados. Es raro que un país como la Argentina no haya pensado en ver cómo rearmaba esta cuestión, cómo lo reacomodaba. Fíjate vos que Ezequiel Tabernelli, que es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Acero, ahí lo estamos viendo en la pantalla de Galáctica Televisión, este hombre es el que justamente señaló en las últimas horas que el Estado chino respalda fuertemente a sus productores con una amplia gama de subsidios, lo que, bueno, hace imposible competir en igualdad de condiciones a países como la Argentina, donde, bueno, Milei está preocupado en otras cosas, no le presta atención a estos temas puntuales, que es muy llamativo, ¿no? Porque habla del rearmado de la productividad local, más en el sector energético, pero hay temas que se les escapan. A veces uno no entiende por qué, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Mal asesorado, mal orientado, está metido en esta pelea permanente Javier Gerardo Milei, que parece que lo sacan del foco básico que tendría que ser, el que él tendría que tener, es enfocarse a ver cómo emana directivas a sus laderos, a sus funcionarios, para que vayan corrigiendo esta gran cantidad de errores que viene cometiendo el gobierno actual ya casi a 3 años de gobierno. Temas que realmente ya tendría que haberlo superado, pero vemos que no, que siguen en la disputa berreta, en la pavada total. Claramente el propio integrante justamente
justamente de la Asociación Latinoamericana, planteó que no estamos compitiendo empresas con empresas, que es un poco lo que está pasando con otros sectores como la del empresario Roca, que pierde competitividad porque se les meten, empiezan a competir empresas internacionales con menor costo. Estamos compitiendo con empresas contra un Estado y no hay forma de competir contra el Estado. O sea, es una cosa de locos. O sea, está bien reordenar, pero hay un montón de temas que parece que se les va de la mano a los funcionarios que no piensan en los problemas que le ocasionan al propio país, a su propia república, cuando realmente no buscan otras alternativas para mejorar la situación. La propia Cámara del Acero advirtió que la Argentina, fíjense ustedes, mantiene un esquema impositivo en los 3 niveles, lo que es el tema de nación, tema de provincias y tema de municipios, que lógicamente desalienta la agregación de valor local. Es un poco lo que en algún momento planteó el presidente en la charla que tuvo con algunos gobernadores, pero parece que no lo llevan a la práctica, ¿no? Algunos están en la competencia política permanentemente y no van al foco del problema, que es lo que tendríamos que estar resolviendo. En ese escenario, también, fíjate vos que el sector energético, que tiene un foco muy importante desarrollándose allí en Vaca Muerta, junto con el otro sector que es el agro, el campo y el transporte de cargas, que tiene que ver con toda la cuestión de los acoplados y semirremolques, continúan siendo básicamente los principales impulsores genuinos de la demanda de acero. Pero en muchos de estos grupos empresariales la demanda dicen que está muy baja. Por el contrario, varios segmentos clave están mostrando bastante debilidad. Vamos a la construcción, que se concentra todavía en algunas obras privadas, que bueno, consumen hormigón en una primera etapa, y también el otro sector, la industria automotriz, que sufre una paradoja de crecimiento de ventas, pero con producción nacional, atenti con esto, en alta caída por el peso de los vehículos importados, los vehículos chinos. Entonces, bueno, no hubo un reacomodamiento adecuado para que la productividad pueda emerger o estabilizarse en la Argentina. Sobre el sector energético, la propia Cámara del Acero está planteando, fíjense ustedes que esto es un dato muy interesante, ¿no?, que el nivel de fracturas se mantiene muy elevado, muy alto, con un crecimiento superior al 30,2% interanual. Las ampliaciones en el transporte, por ejemplo, del crudo continúan ocupándose, como en el caso del Oldeval, o avanzando según lo previsto, como vemos, en un contexto de precios internacionales, allí, en el caso de los combustibles, sostenidamente altos. Así, bueno, el segmento, por ejemplo, del gasoil sigue incrementando su nivel de actividad. Digamos que a partir también del mes pasado, el aumento en lo que fue el precio de las tarifas en las naftas claramente impulsó una mayor conversión de vehículos a GNC, lo que también de alguna manera está contribuyendo a dinamizar la demanda de acero en la Argentina. El principal desafío, en este caso, para la producción local, continúa siendo claramente la pérdida de competitividad frente al crecimiento de las importaciones. Fíjense ustedes que los sectores ligados al consumo masivo también siguen atravesando una situación delicada, marcada por una fuerte contracción en los volúmenes, los volúmenes habituales, digamos, lo que es el tema del exceso de oferta, y también una muy creciente presión de las importaciones. La perspectiva de mejoras para este 2026 dependen claramente, en gran medida, de lo que puede ser la recuperación del crédito, que está allí muy descolocado, y de una mejora en los ingresos, cosa que no se está viendo. Eso es un poco lo que está planteando en estas horas la gente de la CGT, los distintos organismos sindicales. Se trata, fíjense, también de un segmento altamente dependiente de lo que es la cuestión del financiamiento y de las compras en cuotas. También ahí en ese contexto lo que es la reducción de las tasas de interés por parte de las entidades bancarias, y el regreso de esquemas de alguna manera que sean de financiación a plazos más largos, aparecen, bueno, como una posible vía de alivio
para la segunda mitad de este 2026. En cuanto al sector de la construcción, ahí vamos a ver otra cuestión. La propia Cámara del Acero, que es proveedora, por supuesto, de muchos de los grupos constructores, está mencionando que evidencia una mejora en marzo, reflejada en lo que es el despacho, por ejemplo, del cemento, que creció casi un 19%, frente al mes de febrero, que registró un aumento interanual del 11%. Este repunte se produce tras una marcada caída observada vista que lo han confirmado durante el mes anterior. Según la entidad, la Cámara Argentina del Acero, el segmento de maquinaria agrícola muestra una mejora gradual. ¿Por qué? Porque allí, por ejemplo, confirmaron que finalizó el primer trimestre de este 2026 con un incremento acumulado del 5,3%, impulsado en gran medida por el buen desempeño de lo que son las cosechadoras, que bueno, tuvieron un buen repunte y que bueno, fueron reacomodándose, y un repunte estacional. Esto está marcando, por lo menos en el sector del acero, que ha sido una de las pocas actividades que ha tenido buenos resultados durante el gobierno actual de Javier Gerardo Milei. Seguimos con más información y análisis aquí en Galáctica Radio y Televisión para vos.